Bueno, nosotros habíamos visto las clases anteriores. La clase anterior vimos lo que era Derecho Internacional Privado. Esto va a quedar como un poco salteado, porque en realidad la clase pasada tendríamos que haber visto esto, y bueno, se traspapeló y quedó para la clase de hoy. Pero tengan presente lo que vimos las clases anteriores, ¿no? La clase cuando empezamos a ver de surgimiento del derecho mercantil, y la siguiente clase que hablamos de letra de cambio y títulos valores, ¿no? Tengan eso más presente, tengan eso más en mente, porque hoy vamos a dedicarnos a esto, que son dos institutos también de derecho comercial que siguen vigentes al día de hoy, dos institutos jurídicos que nos acompañan en la sociedad moderna, y que también tienen su surgimiento en la Edad Media. Obviamente tienen antecedentes mucho más antiguos en lo que puede ser el derecho romano, en lo que puede ser la antigüedad, incluso en Egipto, etcétera, etcétera, pero como nosotros hoy las conocemos y las entendemos, empieza a gestarse justamente en este periodo que es la Edad Media. Ustedes han escuchado hablar de estos términos de quiebra y de sociedades mercantiles, no, no son términos nuevos para ustedes, ¿no? Me imagino, quiero imaginarme. Sí, profe, hemos escuchado, sí. Yo por lo menos sí. Sí, todos los que hemos pasado por alguna crisis económica en algún momento hemos escuchado hablar de la quiebra. Sí, claro. Sí, Ahora con la pandemia se escucha, profe, también. Sí, profe. Bueno, sí, es un tema de moda también, ¿no? Lamentablemente, el de la quiebra. Y sociedades mercantiles o sociedades comerciales, como se las llama hoy en día, también todos conocemos alguna. Volvamos a situarnos en aquella clase que hablamos de la letra de cambio y los títulos valores. ¿Se acuerdan cómo funcionaba la letra de cambio? la letra de cambio, algo te lo anoté, pero se lo Se daba. te escucha mal, Silvana. ¿Soy el ¿Ahora? único que lo escucha como en una lata? Sí, se ¿Hola? escucha raro. No, no prejuzguemos, capaz que está dentro de una lata la compañera. Bueno, usted ¿Por qué entendió. no? ¿Ahora? Yo la Bueno, escucho igual un se escucha. poco lejos, pero se le entiende lo que dice. Era, a ver si entiende la idea. Era aquello que una persona le daba, no me acuerdo el nombre, acá lo encontré. A ver si se viene al librador, le daba al beneficiario ese título valor o ese, no sé, esa redacción, le redactaba la letra y el beneficiario se iba al girado que ahí le entregaba el dinero. Ahí va, así funciona, digamos, muy a grandes rasgos, lo que vimos la clase pasada de la letra de cambio, que es, ahí va, García le da una mano y le dice que lo que le da es la carta. Le da la carta y el beneficiario se la lleva al girado, que si la acepta está obligado a pagarle el monto que esté consignado en esa carta, ¿no? Un poco a grandes rasgos, repasando lo que vimos en esa clase, así es como funciona la letra de cambio, que es el primero de los títulos valores que nosotros estuvimos viendo. Y nosotros habíamos visto que antes de que esto existiera, lo que hacía el comerciante era ir de una ciudad a otra, y lo que hacía era darle las moneditas en ese mismo lugar, y a cambio recibía la misma cantidad de dinero, pero en otra moneda distinta. Y que con esto de la letra de cambio, lo que se daba lugar era al crédito, ¿no? Porque cuando uno depositaba determinada cantidad de dinero, en realidad estaba dando surgimiento a una relación de crédito, porque no recibía en el mismo momento la misma cantidad de dinero. Obviamente, a medida que se va complejizando las relaciones mercantiles, el crédito adquiere mucha más relevancia, ¿no? A nivel del mercado. Ustedes saben lo que es el crédito. Y sí, es una, Como no un sé, préstamo. un préstamo, sí.
Ahí va, es un adelanto de dinero, ¿no? Es un adelanto de capital. Es decir, dinero que yo no tengo o que no es mío, yo lo adquiero y estoy obligado a, en algún momento en el futuro, reintegrarlo. La misma cantidad o una cantidad mayor por intereses o lo que sea. Entonces, lo que se da en este momento es un desarrollo del crédito. Ahora, yo les pregunto a ustedes, este comerciante, ¿no?, que recibe este dinero, que no es suyo, y que está obligado en el futuro a reintegrarlo, ¿qué les parece a ustedes, o qué harían ustedes si fueran este comerciante? ¿Qué harían ustedes con ese dinero? Lo invertiría ¿Qué se les ocurre? Lo y lo invertiría. invierto. Ahí va, Fagiani ya quiere invertir, a ver los demás qué se les ocurre hacer con este dinero. El tema, o sea, estamos hablando del comerciante, el beneficiario. Del comerciante al que le depositan una determinada suma de dinero por cualquier motivo, ¿no? Imagínese que usted tiene dinero en su casa y se lo lleva a un comerciante porque lo quiere tener más seguro, y usted sabe que este comerciante tiene mayor seguridad que usted. Entonces usted, en vez de tenerlo bajo el colchón, se lo da a este comerciante. O usted lo deja ahí porque sabe que va a cobrar esa misma suma en otra ciudad dentro de 20 días. O cualquier otra relación que haya de fondo, digamos. Usted deja ese dinero ahí para cobrarlo después, en otro momento. Esa es la relación de base, de fondo. Y sí, yo lo invierto, porque si no estaría haciendo de una deuda. Ahí va, Fagiani dice que lo invierte. Janina, que no sé su apellido, dice que lo invierte también. Acá todos... Y si Para sale mal seguirlo la cambiando. inversión, tenés más deuda todavía. Bueno, ¿Cómo? Burgo ya es más precavido. Burgo ya dice que si invierto y pierdo y después no puedo devolver la plata, ¿qué pasa? ¿Y si seguís cambiando de moneda? Bueno, García ya quiere hacer otros negocios cambiarios. Hay un dicho que dice, el que no arriesga no gana. Ahí va, es de esta época, creo que fue, no sé si no fue Erasmo de Rotterdam que dijo, la fortuna favorece a los audaces. Bueno, veo que como en el grupo de la mañana todos acá tienen mentalidad de tiburón, como dicen ahora los jóvenes, todos quieren invertir, todos quieren hacer negocios. Digamos, la primera opción que tiene el comerciante es agarrar todas esas monedas brillantes que le entrega a cualquier persona, las guarda en un cofrecito y las mira, ¿no? Las mira y disfruta ver cómo brillan, las pule, las huele, etcétera, etcétera. Y cuando se llega el día en que las tiene que devolver, devuelve exactamente las mismas monedas que le dejaron. Digamos, esa es la primera opción que tiene. ¿Cuál es la contra de esta opción? Digamos que tiene ese dinero ahí ocioso. Bueno, Amaral ya quiere cobrar intereses, pero le tengo una mala noticia a Amaral. La Iglesia Católica en esta época considera que cobrar intereses es pecado, que la ley no puede, que el dinero no puede generar dinero por sí mismo. Así que no le puede cobrar intereses a sus clientes, Amaral. Ya le doy malas noticias. Profe, A los clientes no, pero si lo invierte, puede quedarse con esa ganancia. Ah, bueno, Fagiani ya está evadiendo las disposiciones de la Iglesia Católica. Corvo creo que era que iba a decir algo. sí, que ese comerciante que recibió ese dinero asume un riesgo por justamente tener ese dinero. Sí, obviamente, asume un riesgo, pues se lo pueden robar a él. Y bueno, ese riesgo, justamente por ese riesgo debería de quedarse con una parte, de cobrar intereses. Ah, bueno, usted ya está haciendo otros negocios. Pero, digamos, al comerciante no le conviene guardarlo en una cajita y tenerlo ahí, porque si bien el dinero es lindo mirarlo, es lindo tenerlo entre las manos, lo más lindo del dinero es gastarlo, ¿no? Entonces, el comerciante, cuando tiene una suma de dinero que no le pertenece, lo que va a tratar de hacer es invertirlo en algún tipo de negocio, ¿no? Agarra todo ese dinero, lo invierte
en algún negocio esperando recibir ganancias. Obviamente él se queda con las ganancias y a la hora de reintegrar el dinero, efectivamente, García, usted está en lo correcto. Y a la hora de reintegrar ese dinero, lo que va a hacer es quedarse con la ganancia de las inversiones que realizó. Acá tenemos a este comerciante que les traigo en esta imagen, que decidió invertir todo, todo el dinero que le dieron, lo invirtió acá en comprar repollos para su puesto de repollos, para vender repollos en el mercado. Ahora, ¿cuál es el problema que tiene este modelo de negocio o esta idea de invertir dinero que no es propio de cada uno? ¿Qué les parece a ustedes que puede pasar? Que puede quebrar, que le puede... Ahí va, alguien, no me acuerdo quién fue, ya lo había dicho, no sé si fue Corvo o fue García, que había No, fue dicho, otro compañero. El riesgo de perder todo, de hacer una mala inversión y de no recuperar el dinero y de no ganar, además. efectivamente, como el dinero no es propio, uno siempre corre el riesgo de que todos los repollos que compró el comerciante se los tiren por el barranco, como vemos acá, o se lo confisquen las autoridades de la ciudad porque los necesitan por algún tipo de emergencia o lo que sea. O se echen a este, perder. o se echen a perder, o puede haber un accidente, que se le caiga algo arriba y se rompa todo, ¿no? Cualquier tipo de accidente, de cuestión, con lo que usted pierde toda la inversión que había hecho en un principio. Digamos, si la catástrofe es pequeña, digamos, si la inversión era pequeña, el monto perdido no es muy significativo, y si la fecha de vencimiento es a largo plazo, uno lo que puede hacer es emparcharlo con otras inversiones, o incluso el comerciante lo que puede hacer es pagar con dinero propio ese dinero que tiene a su acreedor. Pero el problema está cuando son, digamos, cuando son muchos los acreedores, o cuando la inversión era tan grande que ya no la puede emparchar con ninguna otra cosa, ¿no? Es decir, cuando la pérdida es tan significativa que afecta no solo a su acreedor de ese dinero, sino a otros acreedores distintos, ¿no? Y en ese caso, el comerciante va a la quiebra. ¿Por qué? Porque es insolvente. ¿Qué significa que es insolvente? Significa que no tiene suficientes bienes para hacer frente a todas las deudas que tiene. Pues ustedes piensen que esto no es de un comerciante uno con uno, sino que son redes de negocios que tienen estos comerciantes con diferentes otros mercaderes y personas de la ciudad, etcétera, etcétera. Es decir, es un hilado muy complejo. Entonces, donde haya algún problema en algún punto, puede afectar a toda la cadena del negocio, y en ese caso llegar a la insolvencia, y en ese caso no poder hacer frente a las deudas. Ismael, perdón Sí, la pregunta, porque yo decía el tema del riesgo y me quedé con la idea de que el riesgo estaba en primera instancia relacionado con los robos de esa época, ¿no? Porque era el dinero fluctuaba de un lado a otro, ¿no? Y digamos, estos comerciantes que adquirían dinero, al no haber digamos, ¿cómo custodiaban el dinero? Porque acá no hay intervención del Estado, de la policía, no hay un organismo, digamos, ¿cómo era el sistema para poder proteger ese dinero, que además era palpable, no era solamente una letra, un cheque o un giro bancario como es hoy? ¿Usted fue a un baile alguna vez? Sí, Bueno, sí, usted claro. habrá visto que adentro del baile no hay oficiales de policía ni señores trabajadores públicos ejerciendo el orden, y sin embargo la gente no se anda matando entre sí. Y cuando alguien intenta propasarse de alguna manera, aparece un señor musculoso que, Patovic. sí, comúnmente llamado patovica, que lo agarra y
y se lo lleva hacia afuera de forma poco amigable. Digamos que ese trabajador privado que hoy llamamos patobica y que en otros momentos históricos pudo haberse llamado mercenario, digamos, siempre existió, ¿no? Es decir, siempre hubo señores musculosos dispuestos a vender sus fuerza bruta, músculos está bien. a cambio de algún dinero. No, no es algo propio de las boites de este siglo. Obviamente no era un señor con una remera ajustada, sino que era algún señor con una armadura y un sable que imponía más respeto todavía, ¿no? Pero la seguridad privada, digamos, por decirlo de alguna manera, siempre existió. Bien. Cuando hablamos de grandes capitales y de grandes familias, más todavía, ¿no? Lo de la insolvencia, Navarro. La insolvencia es cuando el comerciante o cuando cualquier persona no tiene suficientes bienes para hacer frente a todas las deudas que tiene. Tan simple como eso. Tan simple y tan complejo al mismo tiempo. No sé si era eso lo que había preguntado. En cualquier caso, me dice si quiere que profundice más al respecto. Entonces, lo que le pasa al comerciante en este momento es que tiene frente a sí un montón de deudas que no puede pagar. Digamos, otra cosa que mencionó Corvo y que la dejé pasando con el ejemplo que le di, que le faltara dinero o que no tuviera dinero para hacer frente a sus deudas no implica necesariamente que lo hayan robado. Obviamente lo pueden haber robado, pero en realidad la mayoría de los problemas no viene por esos hechos, sino que viene por negocios mal hechos, empresas fallidas, emprendimientos que no llegan a buen puerto. Digo, vean además, toda la terminología que se utiliza tiene bastante que ver con el modelo de negocios medieval, ¿no? Un emprendimiento que no llega a buen puerto. Bueno, eso es un barco que se hunde, ¿no? Digamos, toda esta terminología que hasta el día de hoy se aplica a nivel comercial tiene mucho que ver con los comerciantes fallidos de la Edad Media, ¿no? Imaginemos un comerciante que embarca telas con destino, no sé, a la República de Novgorod y se hunde. Y bueno, ese comerciante va a tener que hacer frente a un montón de deudas y no las va a poder pagar porque nunca pudo vender las telas en el puerto de destino, ¿no? O sea, no es solamente que lo hayan robado o que lo hayan asaltado los piratas, pueden ser cuestiones fortuitas. Ahí lo tienen para los que les gusta el cine, el teatro, la literatura, o como lo quieran llamar. Ahí tienen el ejemplo del mercader de Venecia, ¿no? El mercader que había puesto una libra de carne como garantía y tiene que pagar la garantía porque todos sus barcos se hunden de manera fortuita. Digamos, no les voy a spoilear el final, aunque no sé si se puede spoilear una obra de hace 500 años. No sé cuándo, algún día los juristas tendríamos que hacer un congreso internacional para poner algún tipo de límite al derecho a no ser spoileado, que al fin y al cabo parece ser un derecho humano de nuestra etapa. Pero hablando de la terminología. Sí, perdón, dígame. esa expresión se hundió el barco, todavía se utiliza en las empresas hoy. Se hundió el barco, se fue a pique la empresa. Se sigue utilizando hasta el día de hoy, ¿no? Claro, sí, la terminología, no solamente el derecho que actualmente rige el derecho comercial tiene su origen en la Edad Media, sino que gran parte del modelo de negocios tiene su origen, sobre todo en la Baja Edad Media y en la modernidad, digo, tampoco vamos a negarle su importancia a la modernidad y al desarrollo del derecho mercantil y del derecho marítimo, perdón, me tranqué, al derecho marítimo, que también tiene un gran auge y un gran desarrollo en estas épocas y después en la modernidad con cosas que vamos a ver a continuación en la clase de hoy. Digamos, y hablando de términos, el otro gran término que nosotros utilizamos hasta el día de hoy y que tiene su origen en esta Edad Media es el término de la bancarrota, que ustedes también lo deben haber escuchado nombrar muchas veces. La bancarrota
Ustedes se acuerdan que en las primeras clases que hablamos de todos estos temas, habíamos dicho que el comerciante tenía una banca en el mercado donde se ponía y ahí hacía sus negocios, ¿no? De ahí viene el nombre de banquero. Bueno, la bancarrota es justamente cuando el comerciante quebraba, cuando no tenía suficiente activo para cubrir todas sus deudas, lo que se hacía era y se quebraba la banca. Entonces se decía que ese comerciante había ido a la banca rota, y hasta el día de hoy ese término persiste y lo seguimos utilizando. Si bien no es un término jurídico, ¿no? No es un término que, sigamos, que se utilice en el ámbito jurídico, pero sí es un término que se utiliza en lo popular. Vamos a ver, más o menos acá vimos las causas de por qué una persona puede ir a la bancarrota o por qué puede ir a la quiebra en la Edad Media, ¿no? Más o menos como para entrar en tema. Ahora vamos a retrotraernos un poquito porque vamos a hablar de cómo se resuelve o cómo se soluciona de la mejor manera posible cuando una persona va a la quiebra. Y para eso nos vamos a remontar a la época de los romanos para ver qué hacían los romanos cuando una persona no podía pagar sus deudas. Esto nosotros lo vimos en el curso. Ustedes se tienen que acordar de qué le pasaba. ¿Qué le pasaba a un romano cuando no pagaba sus deudas? Era esclavo. Lo O matan. convertían en esclavos. Los esclavos. Ahí va, Podía ser Ruiz, esclavo, sí. Ruiz Díaz dijo que lo convertían en esclavos y alguien más también lo dijo, que no llegué a ver los nombres. Porque Oh, acá... profe. Y en un momento hasta lo podían matar, ¿no? Ahí va, sí, sí. Ahí va, Yanina y Silva creo que fue que dijo también que lo Sí. esclavizaban. Esto nosotros lo dimos en el curso simplemente a modo de repaso, ¿no? Aquel que no pagaba sus deudas estaba 60 días a disposición del acreedor, y el acreedor lo llevaba a la plaza pública donde anunciaba que fulano tenía una deuda, etcétera, etcétera, etcétera. Y si había algún amigo ahí entre la multitud, algún amigo, algún familiar, podía hacerse cargo de la deuda, pagarla y liberar al deudor. Ahora, y si no lo hacía, el deudor era esclavizado y se podía vender cruzando el Tíber, ¿no? El río Tíber, el río que está ahí en Roma. Ahora, imaginemos que este deudor, como pasaba en la Edad Media, en lugar de tener un acreedor, tiene múltiples acreedores. Ustedes saben que no se puede ser esclavo de múltiples personas al mismo tiempo. El esclavo es un bien indivisible, obviamente, porque no lo puedo dividir. Entonces, ¿cómo les parece a ustedes que los romanos solucionaban este problema cuando había múltiples acreedores y un solo deudor? No, perdón, profesor, ¿no había una fábula, algo así como que cada uno se llevaba un trozo de la persona que cada uno que era, digamos, acreedor de él se llevaba un trozo de esa persona, un poco en sentido, no sé si figurado? Bueno, Canavesi participa de la tesis de que eso era en sentido figurado, ¿no? Un poco Y no lo matan, profe. un poco influenciado, ya vamos, Silvana. Ah, Perdón. Digamos, Canavesi participa de esa tesis de que, un poco influenciado por esa idea renacentista de que los romanos eran buenos y eran gente civilizada, de que eso era una tesis, una fábula, un cuento. No, efectivamente, es la solución más justa, de última, ¿no? Si el mismo acreedor le debe a distintas personas, las distintas personas tienen que repartirse el cuerpo del deudor de la forma más justa posible, ¿no? Trozándolo y repartiéndose los trocitos. Proporcionalmente. Claro, proporcionalmente, es la forma, digo, ¿no les parece que es la forma más justa de repartir a un deudor? Profesor, yo opiné de esta forma, habiéndolo leído. No debí prejuzgar si eso existía en la realidad o no. Eso yo lo leí así, lo aprendí así, que se llevaban un trozo
Y si a una persona se le quitan trozos, se muere, evidentemente, porque nadie puede vivir sin que le saquen 20 partes del cuerpo. Eso yo lo leí así, y no correspondía que yo prejuzgara ni decir que estoy afiliado a la tesis, que eso era teoría. No, para nada. O sea, No, por lo leí favor, así. Canavesi, se nota que usted lo leyó, yo simplemente lo estoy aprovechando, digamos, como con un poco de humor para sobrellevarlo además a estas horas y con este frío, ¿no? Estos temas que a veces pueden ser un poco más pesados. Pero no, se nota que usted lo leyó y que no es un invento que se le ocurrió en este momento. Obviamente, hay una tesis que dice que esto es simplemente en sentido figurado y la mayoría de los autores cree que esto no es en sentido figurado, que esto era una ley efectivamente válida, pero que en ningún caso, incluso las fuentes romanas dicen que en ningún caso esto se aplicó como sanción real, y no se aplicó como sanción real por cosas que ustedes me están poniendo acá, ¿no? Como me pone Catalano, ¿y eso para qué sirve? ¿Se lo comen? Y bueno, no se lo comen, pero no sirve para absolutamente nada. Alguien me preguntaba por el embargo, no sé, acá Janina me preguntaba por el embargo, y me dice que si lo mataba, ¿para qué le sirve una parte del cuerpo? Y no le sirve para nada. Y ya después se están pasando recetas de cómo cocinar a los deudores, pero bueno, en eso no me voy a meter. Digamos, la inutilidad de matar al deudor es evidente, y los romanos, que tampoco eran tontos, se dieron cuenta de esto, y en ningún caso hay registro de que hayan matado a algún deudor trozándolo y repartiéndose los pedazos. Porque justamente la idea no es matar al que le debe plata a uno por el simple gusto de andar matando gente, sino... Profe, podría trabajar para todos, ¿no? No podrían hacer como una excepción en ese caso y que el esclavo trabajara, digo, en sentido, bueno, fuera esclavo de todos los deudores que tiene, Bueno, haciéndoles diferentes tareas o yo qué sé. no fue lo que se les ocurrió a los romanos, digo. Hipótesis podemos decir miles, ¿no? No era lo que hacían los romanos, pero digamos, la idea central acá es entender que si bien esto parece algo, digamos, sacado de un cuento de terror, los mismos romanos se daban cuenta, como nos dimos cuenta nosotros, por lo que veo en los comentarios que hacen en el chat, que esto no tiene ningún tipo de utilidad práctica, ¿no? O sea, no van a recuperar su dinero y no van a saciar una sed de venganza matando a un tipo, trozándolo a pedazos. Lo que sí puede haber pasado, indican algunos historiadores, es que lo que se hiciera era empezar a trozarlo o amenazar con trozarlo, cortarle una oreja, cortarle la nariz o lo que fuera, como para que el propio deudor dijera dónde tenía bienes o dónde podía conseguirlos, o para que algún familiar horrorizado por la sangrienta imagen que veía, se le ablandara un poco el corazón y abriera el bolsillo, ¿no? Digamos. Eso se entiende que podría haber llegado a pasar, pero en ningún caso haberlo matado. Y nada, simplemente se bancaban, a Moreira le estoy contestando, se bancaba que no les hubiera pagado. Digamos, pero ¿por qué es esto? ¿Por qué es esta idea? Los romanos no llegan a diferenciar, o por lo menos en gran parte de su historia, no llegan a diferenciar entre lo que es la persona del deudor y la deuda como un elemento del patrimonio de las personas. Es decir, ellos iban contra la persona del deudor, pero no iban contra el patrimonio del deudor. Entonces, no importaba si tenía mucho dinero o poco dinero, la sanción iba a ser la misma, ¿no? La esclavitud. Entonces, digamos, no se iba contra el patrimonio, sino contra la persona. Y esto es importante porque va a ser la gran diferencia con la Edad Media. La Edad Media va a introducir la idea de que los acreedores, cuando se hace el reparto, ¿no? Acá se están haciendo el reparto de los bienes acá arriba de la mesa, cuando se hace el reparto, los acreedores van a ir no contra la persona,
del deudor, no lo van a esclavizar, no lo van a torturar, etc., sino que van a ir contra los bienes que forman parte de su patrimonio. Eso permite que muchos acreedores vayan al mismo tiempo contra el patrimonio. Claramente, las normas que regulan la quiebra, como dice el profesor Martínez Blanco, el derecho de la quiebra es un derecho de la insatisfacción, ¿no? Porque, digamos, nunca hay suficiente plata para todo el mundo. Si hubiera plata suficiente para todo el mundo, el comerciante no estaría en quiebra. Entonces, es como el derecho de repartir la miseria, ¿no? Entre todos los acreedores. Y esto comienza en la Edad Media a través de tratar de repartir de forma lo más equitativa posible los bienes y el patrimonio que tuviera el deudor entre todos sus acreedores, de forma de que todos cobraran por lo menos un poco, pero que nadie cobrara la totalidad de lo que se le adeudaba. Esto va a ir avanzando en el tiempo hasta llegar hasta nuestros días. Ustedes saben, como veíamos al principio de la clase, el Instituto de la Quiebra hoy en día está regulado por la ley de concursos y reorganización empresarial, que es del 2008, en el Uruguay estoy hablando, ¿no? Digamos que impone todo un régimen de privilegios y clases, ¿no? Y esto empieza a partir de la Edad Media. Lo primero que se hace es establecer un régimen de privilegios. Aquellos que tienen determinada calidad de créditos cobran primero e incluso cobran la totalidad, mientras que aquellos que tienen otros derechos cobran después. Pongamos por caso, aquel que tiene un crédito garantizado por una hipoteca va a cobrar primero, mientras que aquel que tiene un crédito que surge de un título valor, pongamos por caso una letra de cambio, va a cobrar segundo. Y aquel que tiene un crédito por un contrato de compraventa va a cobrar tercero. Y así sucesivamente. Entonces, esto lo que va a hacer es, va a fomentar determinada calidad de créditos, ¿no? Profe, acá en Uruguay, por ejemplo, lo primero, si no me equivoco, es las deudas que uno tiene con un empleado, por ejemplo. Están antes que cualquier otra deuda. No, lo que está primero, si mal no recuerdo, en la ley actual, lo que está primero son las hipotecas, las prendas y las hipotecas. Y las prendas sin desplazamiento, obviamente. Bien. Pero se lo tendría que confirmar porque en este momento no la tengo presente, pero si mal no recuerdo eran las hipotecas. Las hipotecas, las prendas y las prendas sin desplazamiento. Los trabajadores creo que van por cuarto lugar en clase de acreedores, tercero o cuarto lugar, pero no le quiero mentir sinceramente. Tendría que preguntarle a un laboralista o a un comercialista que le saque esa duda. Bien. Digamos, pero el concepto clave acá está en que existen determinadas clases de acreedores. Y esto obviamente va a beneficiar determinadas clases de crédito. La gente va a estar mucho más dispuesta a prestar si uno da una garantía en hipoteca, ¿no? Hipoteca un bien inmueble como garantía de un préstamo. ¿Por qué? Porque aquel que da el préstamo tiene la seguridad de que se va a cobrar aun cuando el comerciante vaya a la quiebra, porque si va a la quiebra, él sabe que cobra primero, porque además tampoco va a tener tantos bienes inmuebles como para andar hipotecando frente a todo el mundo. Entonces, de alguna forma eso garantiza el acceso al crédito, facilita el adelanto de dinero, etcétera, etcétera, ¿no? Recordemos que son sociedades cada vez más complejas. Esto del régimen de privilegios se empieza a formar en la Edad Media, le estoy contestando a Navarro, se empieza a formar en la Edad Media y llega hasta la actualidad con el sistema que tenemos modernamente. Pero nosotros no estamos viendo el sistema moderno, estamos viendo cómo surge y se desarrolla. ¿No? Entonces, de esta manera se va fomentando el crédito, que además es necesario el crédito, si bien obviamente incluye este riesgo, o sea, uno le presta y tiene el riesgo de que no se lo devuelvan, pero el crédito y el acceso al crédito
es esencial para estos comerciantes porque los emprendimientos que van a llevar adelante estos comerciantes son cada vez más onerosos, son cada vez más difíciles. Y no solamente los comerciantes tienen estos emprendimientos, sino que además también los nobles necesitan el dinero para sus campañas militares, para sus campañas de expansión, etcétera, etcétera, etcétera. Y muchos comerciantes les prestan este dinero a los nobles con la intención de obtener prerrogativas en los territorios conquistados, abrir nuevos negocios o mercados, etcétera, etcétera. Hasta acá vienen más o menos acompañando, dudas, preguntas, consultas, sugerencias. Son temas nuevos y que a veces pueden ser un poco complejos, sobre todo en este momento de la carrera. Entonces, si tienen algo que no les quedó del todo claro, me avisan. Por el chat o se habilitan el micrófono, no hay ningún problema. Bueno, intuyo ese silencio como que estoy totalmente solo acá. Me voy a ir a tomar Hay una pregunta. No, profe, no está solo. Ah, bueno, no estoy solo. Hay una pregunta, me había dicho alguien. En el chat hay una pregunta. Acá Martínez me dice, lo que se genera ese régimen tipo de acreedores y créditos. ¿Cómo surgen los nuevos acreedores? Y los acreedores son aquellos que tienen un derecho de crédito contra aquel que está quebrado. No sé cómo era la pregunta exactamente, Martínez, por dónde iba. No, eso sí, pero hay distintos acreedores, ¿no? Empiezan a tener diferencia. Eso fue lo que entendí. Claro, empiezan a ordenarse en clases al momento de la quiebra. Es decir, antes de la quiebra son todos iguales, son todos acreedores. Usted les tiene que pagar y la única diferencia es el momento en que usted les tiene que pagar. Ahora, cuando se llega un momento que usted no les puede pagar a todos y usted va a la quiebra, ahí los acreedores se ordenan o empiezan a ordenarse en clases diferentes y algunos cobran primero y otros cobran después. Si usted tenía un contrato de hipoteca sobre un crédito, usted va a cobrar primero. Y si usted era el sastre que le hizo un traje y se lo llevó y no se lo pagó, va a cobrar último. Si bien usted es un acreedor como el otro, su crédito queda último. Eso significa que si hay para pagarle a todo el mundo, usted cobra. Y si no hay para pagarle a todo el mundo, probablemente usted no cobre o cobre muy poquito. Ah, bien, ahora quedó. Ah, perfecto, ahora entendí, sí. Esa era la pregunta. Gracias. No, por favor. Los demás, si tienen dudas, me hacen, o si ven que algún compañero, como me pasó recién, pone una pregunta y yo no la veo, me avisan. La pregunta es, respecto, no hay un instituto de como es hoy la quiebra, ¿no? Porque para que suceda eso y haya un orden de acreedores o un llamado a acreedores, etcétera, tiene que declararse en quiebra. Sí, bueno, como vimos, la quiebra se institucionaliza, digamos, o se hace pública desde el momento que rompen la banca, ¿no? Es decir, que va la banca rota. Ese momento, digamos, que es público y que todo el mundo lo ve, digamos, marca que ahí hay un comerciante fallido. Después, sobre la persona del fallido, se hacen un montón de vejaciones, ¿no? Se le obliga a llevar un gorrito por toda la vida, un gorrito de un determinado color que lo identifica como comerciante fallido, se pone su nombre en distintos lugares públicos para que todo el mundo acceda a saber quién es el comerciante fallido, incluso se pone sobre papel la silueta de la cara del comerciante para que la gente vea la cara del tipo, ¿no? La silueta. Claro, lo que hoy sería el clearing, como dice Díaz. Digamos, para aquellos que no sabían leer y no podían leer el nombre del comerciante, con solo ver la silueta de la cara publicada, supieran que ese era un comerciante fallido. Los trachaban en todos lados. Claro, tiene un elemento de crueldad en tanto a la persecución y la humillación, y tiene un elemento de
aviso y de fe pública. Sepan que en este señor no pueden confiar porque ha ido a la quiebra, ¿no? Entonces es como una especie de doble función. Por un lado, jaja, es un comerciante fallido, y por el otro lado, abrí el ojo, no le vayas a aceptar una letra de cambio a este fulano porque es un comerciante fallido. Digamos, tiene esa doble función que, digamos, está bueno que no se pierda. Bien, y aquellos que no eran comerciantes, pero que no pagaban sus deudas. Estoy pensando en un ciudadano que no paga sus impuestos, por ejemplo. Bueno, los impuestos son de ejecución pública, eso va por otro lado. Y después los ciudadanos que no pagan sus deudas van a tener un proceso civil totalmente distinto, ¿no? Y eso es digamos, una característica que se mantiene hasta el día de hoy. Nosotros en nuestro moderno ordenamiento jurídico, hoy pleno siglo XXI, tenemos un régimen de concursos y reorganización empresarial para las actividades empresariales, ya no se habla de comerciante, y tenemos un concurso para, en el Código General del Proceso, ¿no? Un concurso civil, es decir, para aquellos que no realizan actividad empresarial. Son dos clases distintas de quiebra, ¿no? O de concurso de acreedores. O sea, eso se mantiene hasta el día de hoy, esa diferencia. Pero lo otro que usted había dicho, Corvo, sí, al principio esto era de carácter privado, es decir, las primeras ejecuciones eran, las hacían los privados, no eran de carácter público. Después, un autor que yo me lo había anotado acá porque sabía que me lo iba a olvidar, y efectivamente me lo olvidé y no sé dónde lo anoté, es el problema de anotar las cosas. Un autor propuso en algún momento, Francisco Salgado de Somoza era el autor, disculpen que me olvidé, Francisco Salgado de Somoza propuso que debido a la importancia y a la relevancia que tenía para la sociedad toda que un comerciante fuera a la quiebra, pues imagínense que con la red de negocios que tenía un comerciante en una sociedad pequeña, como podían ser las sociedades medievales o las ciudades medievales, el impacto de un comerciante que va a la quiebra es enorme. Entonces, lo que proponía Salgado de Somoza era justamente que el juicio no fuera llevado adelante por privados, sino que fuera llevado adelante por las autoridades públicas de la ciudad, del reino o de la autoridad de turno que hubiera sobre ese territorio, ¿no? Es decir, porque afectaba a la sociedad toda y a la fe pública toda, y no solamente a ese comerciante y a sus acreedores. Y desde que este autor propuso eso, aparentemente la idea pegó, y todas las ciudades y los reinos y ducados y etcétera siguieron este modelo de ejecución pública. Muchos años después aparecería otra figura que es el síndico, que el síndico es aquel que se encarga de digamos, hacer el reparto, ¿no? Repartir los bienes entre todos. Como decía un profesor, el doctor Alejandro Miller, que fue profesor mío, un excelente docente, y siempre usaba la metáfora de que el síndico es un poco el capitán del Titanic, ¿no? Porque el síndico lo ponen al frente de la empresa para que intente salvarla, y es un poco como el capitán del Titanic, es un barco que se está hundiendo y el síndico ahí lo ponen al timón como para decirle hace algo. Claro, es como el interventor de hoy, digamos. Claro, hoy actualmente se le llama interventor si es una intervención voluntaria, y se le llama síndico si es un interventor impuesto obligatoriamente por la sede judicial. Tienen algunas diferencias en cuanto a las responsabilidades, en cuanto a los honorarios que cobran, etcétera, etcétera. Digamos, pero eso, de vuelta, lo estudiarán en el curso que den cuando den Derecho Comercial, ¿no? Que van a dedicarle por lo menos medio semestre a ver todos estos detalles, y que nosotros les estamos dando acá
como mero avance histórico, ¿no? Es decir, para que ustedes cuando lleguen el día de mañana a ese curso, sepan que esto existe, de dónde viene y cómo se gestó, y entren a ese curso ya con todo esto más o menos anticipado. ¿Díaz había levantado la mano, puede ser? Sí, profe. Diga El nomás. síndico de ahora, en ese tiempo establecía las prioridades que tienen los acreedores. No sé si entendí bien. Sí, claro, el síndico a la hora no las establecía, en todo caso respetaba las prioridades que tenía, o sea, no es que estuviera libre albedrío del síndico decir quién cobra primero y quién cobra después. Eso estaba estipulado, ¿no? El síndico lo que hacía era administraba los bienes para ver y hacer el reparto conforme a lo que tenía que hacer. No es que él decidía. Porque usted imagínese que si el síndico decide, lo que usted genera es inseguridad jurídica, porque dependiendo quién sea el síndico, depende si yo cobro primero o cobro después, y eso no puede ser de ninguna manera. Yo tengo que saber si voy a cobrar primero o si voy a cobrar último. No sé si contesté. Sí, las prioridades ya están establecidas. Ahí va. Y bueno, digamos, para tratar de evitar esta insolvencia o para tratar de evitar estos problemas que podía traer la quiebra, se instauran diferentes soluciones, ¿no? Una de las primeras soluciones es, y va a tener muchísimo desarrollo durante la Edad Media, el contrato de seguros, ¿no? Es decir, cada vez que uno realiza un emprendimiento, contratar un seguro para que en caso de que el emprendimiento salga mal, el seguro le reintegre parte del dinero y con ese dinero poder hacer frente a los acreedores, por lo menos hasta levantar cabeza y conseguir una nueva inversión que le rente lo suficiente como para salir adelante. Digamos, esa es la primera solución. No es la más adecuada porque obviamente lo que hace es encarecer los costos, ¿no? Porque uno además de los costos de traslado, de compra, venta, etcétera, etcétera, tiene que poner los costos del seguro, pero lo que hace es da seguridad como el nombre lo indica, y es uno de los contratos que va a tener mayor desarrollo en esta época es el contrato de seguros. Y el otro gran invento... ¿Los seguros surgieron ahí, profesor? Los seguros venían de antes, no, o sea, existían seguros con mayor antigüedad. Lo que sí se da en la Edad Media es un boom de la figura del seguro, ¿no? Hoy que está de moda la palabra boom, digamos, lo que se hace en la Edad Media es, aumenta muchísimo la cantidad de los seguros, pero no es que se inventan ahí, ya existían de antes. Digamos, se ponen de moda, por decirlo así. Gracias, profe. Por favor, a las órdenes. Y la otra solución es juntarse entre varios comerciantes, se juntan entre ellos y se asocian, generan una sociedad. Y a esta sociedad lo que van a hacer es, sobre todo pensemos en pequeñas familias, o pequeñas no, en familias que son varios hermanos, que van a heredar el mismo taller del padre, o varios hermanos que tienen el mismo puesto comercial en el mercado, o varios hermanos que se dedican al comercio y tienen un único barco, etcétera, etcétera. Lo que hacen es asociarse. Generan una sociedad en la cual cada uno pone una determinada suma de dinero y con esa suma de dinero forman un capital y una persona jurídica distinta que ellos mismos. Sí, Díaz, existía la compra de deuda, pero bueno, no sé muy bien a qué viene. Digamos, y forman una persona jurídica distinta. Ustedes saben que cada uno de nosotros somos una persona jurídica, ¿no? Entonces, ellos lo que formaban era una persona jurídica sin una persona física. Entonces, estas sociedades que tenían su propio capital se dedicaban a ejercer determinado emprendimiento. Esto tiene
dos ventajas, o ventajas por dos lugares distintos. En primer lugar, si la empresa sale mal, si el emprendimiento sale mal, digamos, ¿no? Se juntan estos dos comerciantes que vemos acá que están charlando y tomándose algo, que están desde hoy acá acompañándonos, se juntan estos dos comerciantes y dicen, vamos a poner, yo hoy en la mañana les había dicho una cifra y después me olvidé y les dije una cifra mayor y me acusaron de que les estaba inflando los presupuestos adrede, pero no, simplemente me olvidé. Pero supongamos que estos dos comerciantes se ponen de acuerdo en que sería un buen negocio ir a vender telas a la República de Nóvgorod, por poner un ejemplo. Entonces dicen, ¿qué necesitamos para esto? Necesitamos un barco, necesitamos comprar las telas, necesitamos la tripulación, el capitán, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto nos cuesta 300.000 monedas de oro. Bueno, le dice uno, yo pongo 150 y vos pones 150. Y entre los dos hacemos negocio, compramos el barco, llevamos las telas a Nóvgorod, las vendemos y nos forramos. Eso es, lo último es un agregado mío. Entonces agarran, hacen todo eso, y el barco cuando va yendo hacia Nóvgorod tranquilamente, lo agarra una tormenta y se hunde. El armador del barco no cobró porque iba a cobrar cuando vendieran las telas. El que les vendió las telas no cobró porque iba a cobrar cuando ellos vendieran las telas. Los sobrevivientes y las familias de los sobrevivientes no cobraron porque iban a cobrar cuando vendieran las telas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué va a pasar entonces? Todos estos acreedores que van a tener estos dos comerciantes van a ir contra los 300.000 monedas de oro que estos comerciantes pusieron como capital de la sociedad y se van a cobrar de ahí. Y solamente en el caso de que ese dinero no sea suficiente para satisfacer todos los créditos que tiene la sociedad, van a poder estos acreedores ir contra los patrimonios particulares de estos dos comerciantes, única y exclusivamente si el patrimonio social no es suficiente. Esto es lo que se llama una sociedad de responsabilidad ilimitada. Es decir, que la responsabilidad de los socios es ilimitada. No solamente es limitada al aporte que hacen a la sociedad, sino también que si el aporte que hacen a la sociedad no es suficiente, se puede ir contra el patrimonio de ellos mismos. ¿Se entiende esto? Porque capaz que es un poco complejo, y sobre todo a esta altura de la carrera en que están ustedes, que hay muchos de estos conceptos como personas jurídicas, físicas, todo este tipo de cosas que de repente no lo manejan con la mayor de las solturas, pero bueno, es parte de la carrera. Profesor, ¿y dónde quedaban esas monedas? Bueno, eso depende. Podían, digamos, podían invertirlas, podían tenerlas en un cofre, podían, eso no les sé contestar exactamente dónde quedaban. Capaz que quedaban en la casa del que está vestido de rojo, Pero no, digo que si quedaban como resguardo para poder pagar, digamos. Claro, la idea en un principio es que sí, después se irá desdibujando la figura del capital y irá quedando, digamos, eso en la nada, ¿no? Irá quedando como un requisito formal, pero sí, al principio la idea es que el capital fuera como un resguardo de ese emprendimiento que se iba a hacer. Si el negocio sale mal, los acreedores se cobran del dinero que estos habían reunido en común, claro, es eso. Sí, como dice Catalano, sociedad de responsabilidad ilimitada, es decir, que no tiene límites. Eso por oposición al invento que se hará mucho tiempo después, que son, y esto sí ustedes habrán escuchado el término bastantes veces, las sociedades de responsabilidad limitada, es decir, que sí tiene límites, pero eso va a venir mucho después, no estamos hablando de eso. Esto que yo les estoy mencionando acá es el surgimiento de las primeras sociedades mercantiles, las primeras sociedades comerciales, que tienen un fuerte vínculo personal entre los socios, se considera que son más asociaciones que sociedades, y que son de responsabilidad ilimitada, es decir, si no
da el capital para pagar las deudas, se irá contra el patrimonio de los socios. Esto tiene la ventaja de que los socios de alguna forma saben o están de alguna forma protegidos frente a que el emprendimiento salga mal. Porque si el emprendimiento sale mal, ellos saben que no van a ser los primeros en tener que poner, digamos, plata de su bolsillo. Digamos, tienen como una cierta protección. No es total, porque obviamente si no da el dinero de la asociación, van a ir contra ellos, pero ellos de alguna forma se sienten más protegidos. Y la segunda ventaja que tiene esto es que si alguno de estos comerciantes incurre en una deuda o incurre en un crédito o lo que sea y no lo paga, el acreedor va a ir contra ese comerciante, pero eso no va a afectar de ninguna manera al emprendimiento considerado en sí mismo. ¿Por qué? Porque la sociedad tiene un patrimonio propio y es una persona distinta de sus socios. Entonces, el acreedor, si bien va a poder cobrarse de las ganancias que genere la sociedad, ¿no? Porque, digamos, puede cobrarse porque el socio tiene un derecho a cobrar las ganancias. Y si no paga sus deudas, ese derecho a cobrar las ganancias le va a pertenecer a su acreedor. Entonces, el acreedor va a poder tener derecho a participar de estas ganancias o a adquirir este dinero que adquiera el comerciante. Pero de ningún modo eso, esa metedura de pata, como me decían hoy en el curso de la mañana, me decían, si uno de los comerciantes mete la pata, bueno, no necesariamente mete la pata, puede tener mala suerte, puede, no sé, le puede pasar algo, pero me gustó la idea gráfica, ¿no? Si mete la pata, esa metedura de pata no va a afectar a la sociedad ni al emprendimiento. Entonces, eso también motiva a que más gente esté dispuesta a participar del emprendimiento, porque, digamos, importa menos si uno de los comerciantes comete algún error porque no va a afectar a la integridad del negocio todo en su conjunto. Esas son las dos grandes ventajas que ofrece este tipo societario que, no sé si se los dije, sigue vigente hasta el día de hoy. En nuestra actual ley de sociedades comerciales, nosotros tenemos sociedades de responsabilidad ilimitada, como pueden ser las sociedades personales, las sociedades en comandita, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, este instituto que nace acá en la Edad Media sigue de alguna forma vigente hasta nuestros días. Y como para ir redondeando, va a surgir como hijo de este modo de asociarse, el gran y carismático enemigo de la saga de Piratas del Caribe, que hoy a la mañana ninguno la había visto. No sé si ustedes en la tarde son más cinéfilos y son grandes fans de la saga de Piratas del Caribe. Acá Martínez me dice que sí. Amo a Jack Sparrow. Bien, Ruy Díaz tiene ahí un crush con Jack Sparrow. Bueno, ¿y quién es el gran enemigo de la saga de Piratas del Caribe? Por lo menos de la 2 y la 3, creo, si no me falla la memoria. A ver si Barbosa, se acuerdan. Barbosa no era. Barbosa es de la 1. Y después como que se hace medio amigo ahí y todo eso, pero digamos, en la 2 y en la 3 hay un gran enemigo común. La corona. No es la corona. Bueno, no sé cómo definirlo, pero bueno, la compañía le decían, ahí va. La compañía, dice Janina, exactamente. Hace las veces de la corona, pero no es la corona. Y es este invento que hoy se reían a la mañana por mi pronunciación en inglés, que es la East Indian Trading Company, o como le decimos en español, la Compañía de las Indias Orientales. La Compañía de las Indias Orientales fue una compañía creada con una salvedad, con una diferencia con respecto a las compañías que nosotros veníamos viendo de algo. Las compañías que nosotros hemos venido mencionando eran de responsabilidad ilimitada. La East Indian Trading Company y demás compañías que surgieron a partir de esta,
digamos, esta es la más grande, la más importante, ni siquiera sé si es la primera, pero es, digamos, como el ejemplo emblemático que todos conocemos y que todos manejamos a la hora de ver estos temas. Pero existieron otras compañías, existieron compañías británicas, la East Indian Trading Company creo que era holandesa, si no me falla la memoria. Estas compañías tuvieron una autorización estatal, y esta autorización estatal les permitía tener una responsabilidad limitada. Es decir, que los socios aportaban una determinada suma de dinero, y si el emprendimiento salía mal, perdían esa suma de dinero por completo. Pero si el emprendimiento, si el dinero que tenía la sociedad no alcanzaba para cubrir todas las deudas, los acreedores no podían cobrarse del patrimonio de aquellos que habían invertido, es decir, de los socios. Si retrocedemos unos minutos, en las primeras asociaciones, si el capital de la sociedad no daba para cubrir todas las deudas, se iba contra el capital de los socios, contra el patrimonio de los socios. En estas compañías, la responsabilidad es limitada al aporte, es decir, solamente se cobra del capital que tiene la compañía. Y si eso no basta, que se arreglen como puedan los acreedores, porque en ningún caso van a poder ir contra los socios. Indudablemente estaba metido el Estado ahí, ¿no? Qué horror. ¿Qué gana, se preguntará Corvo, qué gana el Estado con darle este privilegio a estas compañías? Porque al fin y al cabo era un privilegio. Ya le digo, Navarro, cómo se... No son público-privadas, Díaz, eso es un invento nuestro. ¿Qué ganan los estados? Y que había dicho, no me acuerdo quién fue que lo mencionó, perdón, disculpen, que había dicho que era la corona, o que lo confundía con la corona. Alguien había dicho que el malo de la película de Piratas del Caribe lo confundía con la corona, y en realidad era esta compañía. Lo que pasaba era, y acá abandonamos la Edad Media y nos metemos de lleno en lo que es la modernidad, después del descubrimiento de América y el descubrimiento de territorios en África y en Asia, las grandes potencias o los reinos europeos sienten la necesidad de expandirse hacia esos territorios y conquistarlos. Y tienen la necesidad de hacerlo, pero no tienen el dinero para hacerlo, no tienen los recursos. Ustedes saben que para ir a conquistar un territorio hacen falta barcos, hacen falta soldados, hacen falta construcciones, etcétera, etcétera. Y los estados no tenían con qué hacer frente a esos gastos. Pero los comerciantes sí. Entonces los comerciantes, no solamente se les otorga el derecho a la responsabilidad limitada, este privilegio, sino que además se les permite el privilegio de declarar la guerra, de tener armas, de un montón de cosas para llevar la bandera de estos reinos a las nuevas tierras. Y las gestas de colonización de la edad moderna se las debemos, o de esta modernidad, se las debemos nada más ni nada menos que a la iniciativa privada. Es decir, las grandes compañías de responsabilidad limitada, como pone Janine acá, van a ser las que se encarguen de los detalles de las colonizaciones, del proceso de colonización de los europeos, ¿no? Los españoles o la Corona de Castilla hará algo parecido en estos territorios, pero no con la sofisticación que lo van a hacer los ingleses y los holandeses. Y para cerrar el círculo y ya entrar de lleno en modernidad la clase que viene, la participación que cada uno de los socios tiene en estas sociedades se limita a la cantidad de dinero que puso. Y a cada uno de estos socios se les dará un papel, ¿no?, en el cual se consigna un derecho por la cantidad de dinero que puso. Es decir, los derechos que tiene a participar en la compañía, a participar en los dividendos, en las decisiones, etc., está representado por un papel. Y ese papel es negociable.
se puede vender, se puede comprar y representa un derecho. ¿Cómo se llaman estos papeles? Se llaman acciones. Ustedes han oído, ahí va, como me dice Méndez acá en el chat y como me menciona alguien por el micrófono, que no vi el nombre, estas acciones van a ser las que representen la participación en estas compañías de responsabilidad limitada. Y estas acciones, para cerrar el círculo con lo que vimos las primeras clases, son, igual que las letras de cambio, desde el punto de vista jurídico, títulos valores. Es decir, que si el día de mañana les preguntan 2 ejemplos de títulos valores, ustedes van a poder decir, sin temor a equivocarse, que no solo está la letra de cambio, sino que están las acciones. Y estas grandes compañías después dejaron de ser privilegios y al día de hoy existen sociedades de responsabilidad limitada y en nuestro derecho patrio existen varias, las 2 más conocidas, lo tengo claro, escribano, las 2 más conocidas son las sociedades anónimas, que ustedes han escuchado hablar de ellas, son, igual que la East Indian Trading Company, sociedades de responsabilidad limitada, y, valga la redundancia, las sociedades de responsabilidad limitada, que también son sociedades de responsabilidad limitada, insisto, valga la redundancia. No les pregunto si tienen dudas, preguntas, consultas o sugerencias, porque me imagino que ninguno tiene, porque estamos sobre la hora. Así que con eso me despido. Nos vemos el jueves. ¿Les parece? Hasta el jueves, profe. Nos vemos el jueves, profe. Chao. Luego. Hasta el jueves.